Buenas tardes a todos, queridos auditores y auditoras de la Radio Pudeto de Ancud, en este su programa La Pandemia, una oportunidad educativa. Y ya les he dicho muchas veces en este programa que a veces se produce la magia y hoy pues tenemos otro caso de magia, gracias a las redes sociales, que ya los hemos criticado tanto, pero tienen sus cositas buenas, y gracias a la pandemia, que tiene tantas cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? Y aquí, ¿se acuerdan ustedes? Les quiero contar. Cuando grabé a Carolina Pérez, ¿se acuerdan el programa de las pantallas y el tremendo efecto que tiene en los niños y en sus cerebros en desarrollo? Bueno, Carolina Pérez nos habló de unos estudios que hay hechos y donde se demuestra que Chile está en el peor lugar de cosas muy importantes, o sea, en el primer lugar de temas muy importantes para los niños. Y está en el primer lugar, en lo peor, ¿me entiendes? Decía, en las encuestas, Sí, en los estudios, para lo mejor estamos en el último lugar y para lo peor estamos en el sí, primero. Y ella se reía, vamos ¿se al acuerdan? primero. Pues esta vocecilla y estas risas que oyen por acá es de Claro. precisamente el investigador que hizo esos estudios, y aquí lo tengo para ustedes, Felipe Lecanelier. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Carmela, un gusto por invitarme. Que genial aquí poder comunicarnos. Tú estando en Ancud, yo en Santiago. Eso es yo creo que a la pandemia hay que empezar a encontrarle también sus aspectos positivos, y quizás esto no hubiera ocurrido sin pandemia, no nos hubiéramos conocido y Así es. conversar de todas estas cosas. Así que yo encantado, y tú. Y yo siempre abierto y libre de responder lo que tú me preguntes, y de la manera más sincera y directa que pueda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mira, para que sepan ustedes, Felipe es psicólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y además es doctor en psicología. Y además ha escrito 6 libros, uno de los cuales lo tengo acá, para los que luego lo vean por YouTube, que se llama AMAR, un acrónimo que va con cada letrita, nos va a explicar luego qué quiere decir. Así que ha estudiado, es para que sepan que estamos aquí con alguien verdaderamente bueno en lo que nos va a hablar, uno de los mejores investigadores de Chile en estos temas, de la primera infancia. Entonces vamos a ir ya al grano. Sí, Felipe, te tiro la primera pregunta y es, ¿qué le está ya pasando a tírala. los... Ya vamos, al hueso, ¿no? Es, ¿qué le está pasando a los niños en Chile? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué has sacado tú de conclusión de tus investigaciones? Sí, bueno, la conclusión es que Chile está viviendo una epidemia de dificultades de salud mental y de dificultades emocionales. Ujú. ¿Ya? Es una epidemia, ¿ah? No lo digo como un eufemismo. Los datos muestran de que tenemos 4 estudios. En un primer estudio nos conectamos, nos coordinamos con 24 países, Uh-huh. de todos desde países de europeos, orientales, occidentales, tenemos Irak, Y cinco Lituania, o tipos, sea, un no, la abanico. variedad es impresionante, impresionante. Y nos conectamos con 24 investigadores y dijimos, bueno, hagamos estudios multiculturales, porque yo puedo decir, bueno, Chile tiene eh, tal porcentaje de problemas de tal, ya, ok, pero ¿comparado con qué? En el Claro. fondo, en la ciencia es comparación, de alguna u otra manera. Uh-huh. Así que hicimos este estudio de 24 países, y lo que hicimos fue evaluar en niños de unos 5 años, como con todos los problemas de salud mental que te puedas imaginar, o sea, Uh-huh. ansiedad, depresión, problemas de pensamiento, problemas de atención, problemas de agresividad, creo que ya lo dije, miedo, problemas para dormir, Tristeza, evaluamos parecía. muchas cosas. Uh-huh. ¿Ah? Tristeza había por ahí también, ¿no? Saca un poco la Ese fue depresión. después, ese fue Ah, ese después. fue Aquí otro, lo que ya. quisimos fue evaluar como esto que llaman trastornos de salud mental, que a mí no Ya. me carga esa palabra, pero para que se entienda. Y Uh-huh. bueno, hicimos el estudio fue el más grande del mundo, se publicó en una tremenda revista, evaluamos 20.000 niños en total, Uh-huh. y encontramos la sorpresa de que Chile aparece así como exorbitantemente más alto que todo el resto de los países. Claro. Entonces nos llevó, bueno, yo me quedé para adentro, obviamente, pero Chile aparece más alto que países que tienen PIB o condiciones socioeconómicas completamente años luz de nosotros. Estamos hablando de países como Lituania, como A peor, Irak, como peores todavía, o sea, peores en ese sentido. Kosovo, Sí, claro, Rumania. Estamos hablando de países en donde los niños, el problema de ellos no es la salud mental, es la hambruna, ¿me entiendes?
Claro. Y aún así aparecimos más altos en todos los trastornos que evaluamos. Y ese era solo uno Ansiedad, de los depresión. estudios, ¿no? Ese es uno Y solo de ese los fue uno estudios. de los estudios, claro. Ese fue el más grande. De hecho, el estudio nosotros lo publicamos el año 2012, 2011. Nadie pescó el estudio. Yo cada vez que daba mis charlas a los papás les mostraba el estudio. Y era impresionante, no. Ah, wow, era como... Yo les Un dato decía, más, estoy un hablando de dato más. niños, sí, yo les decía, estoy hablando de niños de 1 a 5 años. Tenemos la peor salud mental en 24 países, por lejos, estadísticamente hablando. Estamos muy alejados incluso estadísticamente del resto de los 23 países. Entonces tú decías, pero ¿cómo esto no? Bueno, el punto es que después dijimos, ya mira, hagamos otro estudio, estaba interesante el primero, nos picó el bichito, y a mí me preocupó más que el bichito, me picó el dolor de, oye, hagamos otro estudio, porque primero lo hicimos evaluando a la familia. Después hicimos un segundo estudio, pero esta vez evaluamos como a los niños en educación parvularia, y que las educadoras evaluaran a los niños en su salud mental. Y ahí nos juntamos 16 países, y hay algo que es importante decirte, que hicimos un análisis en donde establecimos como una línea en donde de aquellos países que estaban como por el nivel de bajo riesgo y aquellos países que estaban por lo que llamamos un rango clínico, es decir, es como que tú tienes un enfermo, tu hijo tiene 39 grados de fiebre, y ¿qué lo haces? Lo llevas inmediatamente a ese nivel. Y Chile aparece en el primero, obviamente, por encima de la línea. Y en el segundo estudio nos salimos primer lugar, pero nos ganó Kosovo, Lituania e Irania. Y Chile salió quinto. Siguió saliendo por sobre la línea de epidemia, pero nos ganó países, nuevamente volvamos a hablar, de que, o sea, imagina la infancia en Chile e imagina la infancia en Kosovo. Imagínate. ¿Me entiendes? Claro. Pero lo que los resultados mostraban es que parece que desde los niños, la salud mental de los niños parece ser bastante similar a los de los niños de Kosovo, de Lituania y de Rumania. Claro. ¿Ya? Entonces, y ahí ya dijimos esto, ya en la ciencia siempre hay que replicar, ¿eh? Un estudio no vale nada, replicar los estudios le da mucho más validez. Y ahí yo dije, bueno, no, esto ya es preocupación, ¿me entiendes? Esta es otra muestra, es otro momento, es otro contexto. Te puedo incluso contar que hay estudios que muestran, y no es nada contra las educadoras de párvulo, todo el contrario, yo las amo, pero que a las educadoras de párvulo les cuesta distinguir problemas de salud mental en los niños, porque no tienen la formación. Entonces lo peor que más encima tenemos en nuestro estudio es que lo más probable es que esos datos altos en Chile están subestimados. Es decir, que hay más niños con problemas de salud mental que lo que las educadoras vieron. Claro. ¿Me entiendes? Es que se me había ocurrido ese mismo pensamiento, sí, con los resultados. ¿Me entiendes? Entonces dijimos, wow, pudimos haber salido primero fácilmente. Y de ahí ya estábamos preocupados, dijimos, acá hay 2 estudios muy grandes, publicados en todas estas revistas que requieren todos estos criterios. Y ahí dijimos, yo estoy viejo ya, entonces he hecho muchas investigaciones, y estábamos también investigando el tema del desarrollo socioemocional en los niños, de la autorregulación emocional, conceptos que están muy de moda ahora, y del temperamento de los niños, y justo con un equipo de investigadores liderado por un colega gringo nos dijo, oye, si hacemos estudios multiculturales en desarrollo socioemocional y temperamento, y nos tiramos. Y nos tiramos y hicimos un estudio de 5 países, Chile, Corea, Rusia, mi memoria ya no me... Portugal, creo, y otro país, ¿ya? Y hicimos el estudio y nos llevamos, bueno, y el estudio, ¿qué es lo que quería evaluar en el fondo? Ya no los problemas de salud mental, así como estas típicas clasificaciones, sino que el estudio lo que quería era evaluar cómo se sienten los niños. ¿Me entiendes? Si sienten tristeza, sienten miedo, y qué es lo que encontramos, que salimos alto en el 90% de todas las variables. Es decir, si te mostrara los datos es terrible. O sea, por ejemplo, Chile tiene el doble, Chile tiene 5 veces más de miedo que Corea,
Y Corea es un país que tiene un estilo autoritario tremendo con los niños y con las No, niñas, sí, ¿me y donde entiendes? hay altos Nosotros niveles de salimos, suicidio adolescente, sí, además. bien, absolutamente. Total, Ujú. entonces ganamos en miedo, ganamos en tristeza, ganamos en rabia, ganamos en una variable que se llama como bienestar emocional, como de no estar contento con tu vida, ganamos en timidez y ganamos en prácticamente todo. Y eso es en niños pequeños, igual es este último estudio. Seguimos evaluando niños de entre los 12, 14 meses hasta los 40 meses más o menos, como hasta los 3, 4 años. Mira, que ¿Ya? quiero hacerte una Entonces, pregunta. Sí, dime, sí, sí, dime. sí, 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 porque no, si no yo me pongo a hablar y No, no a paro. mí me encanta Dime. escucharte ya, si vieras todo lo que he oído tuyo, así que yo también me pierdo. Pero mira, una quería decirle a los auditores que aunque estamos poniendo ahora las bases de lo que está pasando, y lo que está pasando no es bonito, y hay que saberlo, porque si no, ¿cómo vamos a solucionarlo? Pero no se vayan, ¿eh? No se vayan porque vamos a hablar también de las propuestas que tiene Felipe para ir por otro camino, así que no se vayan. Pero a mí me gustaría que nos contaras un poco, Felipe, por qué es tan importante la primera infancia. Uf, por miles de razones. Mira, yo Porque creo antes que era como quizás si nada, antes era como que los bebés nada, ¿no? Y ahora, sin embargo, están nada. empezando, claro. Yo empecé a estudiar hace 20 años esto y cuando yo terminé mi estudio de doctorado yo llegué a Chile y yo siempre digo lo mismo, pero fue como llegar a estos como pueblos desiertos de la época del western, ¿me entiendes? Nadie hablaba de la infancia temprana, no había programas de infancia temprana, se enseñaban unas teorías de hace 50 años sobre Piaget, Vygotsky, Freud, teorías completamente desactualizadas. No habían cursos de posgrado en infancia temprana, no había absolutamente Estaba nada de infancia abandonada. temprana. Ujú. Lo único que había eran hoy en las clásicas unidades de neonatología, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro, yo llegué a un mundo, yo venía con todo este conocimiento inmenso y me encuentro con un desierto, pero que quiero tomar tu pregunta porque es Sí. muy importante para los lectores. Ujú. Los lectores quizás no sepan, pero que cuando el lector, bueno, no sé si el lector es que estoy escribiendo un libro, entonces estoy pegado con el Aquí lector. es el ¿Cómo se auditor. dice? ¿Cómo se dice? El auditor, no, El no el auditor. escuchador, No. ¿no? ¿No? Ojalá Ya, que ok. escuchen, que es más, va más allá Sí, todavía de, no. de oír. Quizás el auditor no sabe que cuando él nació solamente con el 22% de su cerebro desarrollado, ¿ya? Cosa que es absolutamente única en la especie viva, en la Tierra. No existe Ujú. ningún mamífero que nazca con el 22% de su cerebro desarrollado y no dura más de 2, 3 días de vida. Pero Claro. nosotros nacemos con el 22% de nuestro cerebro Solo. desarrollado. Ujú. Somos la especie más prematura de la Tierra. ¿Me Ujú. entiendes? El niño durante los primeros 6 meses hace como 3.000, 4.000 conexiones neuronales por segundo. ¿Entiendes? Tengo una colega que dice que los bebés son la máquina de aprendizaje más impresionante del universo. Desde ¿Me luego. entiendes? Es una absorción de conocimiento. A los 3 años el niño ya ha desarrollado como el 60%, ya a los 4 ya tiene como desarrollado el 80% de su cerebro. Entonces, lo que significa que los primeros 3 4 años de vida tú desarrollas el 80% de tu cerebro. Ahora, Ujú. al decir que tú desarrollas el 80% de tu cerebro, te estoy diciendo que desarrollas el 80% de todas tus capacidades físicas, mentales, sociales, estás desarrollando tu capacidad de conectarte con los otros, de la empatía, de la inteligencia, ¿me entiendes? De todo, Claro. ¿ya? Ahora el tema, el que quizás el auditor podría estar pensando, dicen, bueno, pero si nacemos con el 22% de nuestro cerebro desarrollado, ¿cómo es que estamos tú y yo conversando? ¿Por qué no morimos a los 3 días, Claro. 4 días? Bueno, y ahí es donde está la función del apego, ¿me entiendes? O sea, el apego es un sistema en donde, el apego es del bebé, no es del papá, los papás no tienen apego con sus hijos. El apego es el sistema súper complejo, psicobiológico, que le permite al bebé mantenerse vivo con el 22% de su cerebro Por desarrollado. supuesto. Ujú. Entonces lo que quiero mostrarles es que si el 80% de tu cerebro y de tu cuerpo se desarrolla durante los primeros 4 años de vida, ¿qué es lo que pasa en esos 3, 4 años de vida? No sé si es determinante, como no me quiero poner fanático, pero es fundamental para todo lo que viene después en tu vida.
¿me entienden? Lo que pasa esos Absolutamente. primeros 3 años de vida es como el periodo en donde tú quedas equipado, protegido o desprotegido para cómo vas a aprender a enfrentar la vida y sobre todo el estrés posteriormente. Por Entonces los 3 supuesto. primeros años de vida es el inicio de todo. Y ahí Sí. te quiero hacer un comentario que para nosotros es muy importante, porque nosotros tenemos todo un modelo de cómo se inicia la vida, cómo se Ujú. inicia la vida mental en el bebé. eh, eh, y, y siempre quisimos estudiar. A mí la gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre a ti estudiar las guaguas? Eso no, los hombres no lo hacen, en esa época me decían. Los hombres Ya. se dedican a la psicología de adultos. ¿Qué hace un hombre trabajando guaguas? Pero a mí me encanta la astronomía Ah, y la astrología, no la astrología, la astronomía, perdón, sí, sí. y la física teórica. Y cuando tú estudias física teórica, tú tienes muy claro, los físicos tienen muy claro que si no entienden cómo funciona el Big Bang, no vamos a poder entender absolutamente, tener toda claridad de cuál es el presente y el futuro de nuestro universo. Ujú. Bueno, acá es lo mismo. Si tú no estudias cómo parte el árbol, ¿me entiendes? Cómo parte el árbol creciendo, y si tú sabes que en los primeros 3 años de vida el árbol forma su tronco, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil que podamos comprender qué le pasa a alguien de 30, 40, 70, 20 años, ¿me Por entiendes? supuesto, por Entonces es supuesto. fundamental. Es fundamental, así que quede clarísimo, vamos. Entonces, mira, me gustaría que nos explicaras un concepto que sale en tus libros y que mencionas varias veces, antes de entrar en lo siguiente, que es esto de que el mundo infantil está adultizado, que debe tener mucho que ver con el resultado este que obtenemos en los trabajos que has hecho, ¿no? ¿Qué es un mundo infantil adultizado? Lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar el tema de los niños, quizás yo creo que también tiene que ver, y yo conozco muchos colegas que tienen esa capacidad natural de ver las cosas desde el punto de vista de los niños, Ujú. ¿me entiendes? Entonces cuando yo empecé a estudiar la educación, yo dije, ¿esto es para los niños o es para los adultos? Cuando empecé a estudiar las teorías estas viejas del desarrollo, yo dije, bueno, pero esto, ¿para conveniencia de quién es esta teoría? O habla más del investigador que del niño. Claro. Y empezamos a descubrir de que vivimos en un mundo en donde todo, nuestras preferencias, ideologías, eh, nociones, ideas, prejuicios, creencias, somos los adultos los que se la ponemos al niño porque a mí me conviene, ¿me Ujú. entienden? Porque Sí. a mí me conviene, entonces yo le pongo todo al niño desde el punto de vista del adulto, ¿me entiendes? Entonces ahora podríamos estar años, o sea, no años, pero horas en esto. Por eso yo escribí el libro Amar. El libro Amar también es una forma de mostrar, oye, por ejemplo, si tú vas a un pediatra y el pediatra te dice, bueno, el niño tiene que aprender a dormir solo en la noche, Ujú. cosa que no es verdad, y vas a otro pediatra que te dice, no, 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 tú tienes que levantarte, acogerlo. ¿A qué pediatra te conviene más? Al primero, porque el primero te da un consejo que te permite dormir, ¿me entiendes? Entonces cuando los pediatras empezaron a dar todos estos consejos de que los niños tenían que dormir antes de los 12 meses solo, por ejemplo, eso es una concepción adultizada, ¿me entiendes? Es un consejo que no Lógicamente. tiene ni una evidencia científica, pero que más bien le conviene a los adultos que a los niños. Y ya después de 20 años, yo te podría decir que prácticamente todo el mundo, todas las concepciones que nosotros tenemos de la infancia, de la educación, de todo, está casi todo adultizado. Porque al adulto solo le interesa su propio beneficio. ¿Y nos puedes poner algún ejemplo más de adultización? Está el del sueño, porque es como que nos separamos de las necesidades ancestrales de los niños, ¿no? O sea, el No, niño no, claro. en ese Te, caso te es evidente, pero ¿habrá otros casos? Miller, por ejemplo, Miles. que los niños tienen por ejemplo, que los niños tienen que comer durante una hora. Para los niños el comer es una actividad social, no tiene que ver con tragar, ¿me entiendes? Ujú. Entonces nosotros le ponemos esto de la colación de la hora al niño porque yo necesito volver a trabajar, no porque sea lo que el niño necesita, ¿me entiendes? Por Sí, supuesto. te puedo dar otro ejemplo, la pataleta es una expresión completamente natural, sana, de la expresión de una frustración, ¿me entiendes? Pero nosotros le ponemos la cosa adultizada que el niño lo hace para manipular o para hacerme la vida difícil. Claro. Es decir, yo te podría tomar cada uno de los ejemplos, nómbrame cualquier ejemplo en la crianza y yo te puedo mostrar que está adultizada.
O Hay una incluso investigadora que se... sí, di, di. No, yo quería decir que hay una investigadora que se llama Margaret Small, no sé si Ujú, seguirá viva, que es una etnopediatra. Ella escribió un libro que está en español, que se llama algo así como Nuestros hijos y nuestros bebés, o algo así. ujú. Y es un libro viejo, ella Ya fue lo vio, muy... Sí, ella vio eso, ¿me entiendes? Ella iba mostrando el sueño, la alimentación, el manejo de las pataletas, y ella iba mostrando cómo nosotros hemos creado todo, en el fondo, todos los consejos de crianza que damos nos convienen a nosotros y no tienen nada que ver con el bienestar de los niños. claro. No estamos en el lugar de los Eh, niños, sino en el nuestro, defendiendo nuestros intereses, por decirlo de alguna manera, o nuestra comodidad. Siempre. También está el caso que mencionas en algún lado, que luego lo hablaremos, el tema de que incluso meterlos en el jardín infantil es estresante para los niños, pero nos conviene para nuestro horario Sí. laboral y nuestra vida, o por ejemplo también la cantidad de horas que están los niños en el colegio, como guardería, también para nuestro interés. Hay muchísimos casos para que los auditores vayan Muchísimo. pensando los suyos propios, que seguro que se les ocurren, donde hemos organizado así la vida. Pero la razón por la que estamos tan enfermos, porque no solamente los niños de 6 años, sino que los adolescentes, es justamente porque somos un país que está completamente alejado de las necesidades biológicas ancestrales del bebé. ¿Me Por entiendes? supuesto. Nosotros sabemos lo que un bebé necesita para vivir, sabemos lo que el bebé necesita para crecer, sabemos lo que el bebé necesita para tener bienestar emocional, sabemos cuál es la mejor educación del mundo, Ujú. lo sabemos todo, tenemos 20 años que demuestran que los investigadores tenemos muy claro lo que hay que hacer. Pero no se hace. No se hace porque aquí viene el mundo adultizado de que no quiere tener niños felices, quiere tener pequeños animalitos de producción económica. Claro, para que vean que la palabra adultizar no dejaba de tener su contenido No, impresionante, no, está en impresionante, en todas partes, todas partes. está en todas partes. Pero mira, una de las cosas que realmente es triste es que te voy a decir que lo que pasa es que muchos niños, porque no son pocos, son muchos, no se sienten seguros, no hay un lugar seguro para ellos, porque no se sienten seguros ni en su casa, ni en su colegio, o en su sala cuna, o Sí, como quieras llamarlo, o su sí. jardín infantil. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal en la casa? Luego entremos en qué estamos haciendo mal en los colegios, pero ¿qué estamos haciendo mal en la casa como padres? Porque también hay mucho tirarse el peloteo este, ¿no? Entre que Sí, los sí, sí, padres son los sí, sí, culpables, sí. que los No, educadores y raca raca y aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos no, haciendo? el virus está en las dos partes. Claro. En la casa hay dos cosas que son, nosotros identificamos como las primeras causas. Primero, el tiempo. Uh-huh. ¿Ya? El niño tiene una predisposición biológica, por lo menos durante los primeros 6 7 años, a estar 4 o 5 horas con su madre o con su padre o con su cuidador principal. Al ¿Me día. entiendes? O sea, ya es inhumano llevar a un bebé a una sala cuna y eso es una separación, eso es como una especie de trauma. ¿Me Uh-huh. entiendes? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo mal en la familia es que nosotros somos una sociedad, yo siempre digo esto también, nosotros somos una sociedad tan paradójica que tenemos hijos, pero nunca los queremos tener con nosotros. ¿Ves? Somos una necesidad que Sí. tenemos niños y ya a los 2, 3, 4 meses los mandamos a la sala cuna, y al jardín, y al colegio, y a la universidad. Somos que los queremos tener, pero lejos. ¿Me Uh-huh. entiendes? Y ese es uno de los aspectos que hemos encontrado que es gravísimo dentro de la cultura actual. Los estudios muestran de que los papás no pasamos más de media hora o una hora al día con los niños. Uh-huh. Eso es inhumano, ¿me Ya. entiendes? Y eso es algo que ya va afectando. El niño ya se acostumbró, pero ese acostumbrarse tiene un costo estresante. Esa es una cosa. Lo otro que hemos visto, y que tenemos también miles de estudios, es que el adulto, el papá chileno, la mamá chilena, es lo que nosotros llamamos tendencia a la internalizante. ¿Qué significa eso? Nosotros criamos para que los niños sean como unos pequeños robots, ¿me entiendes? Es decir, no llores, no te muevas, no le pegues a tu hermano, anda a acostarte, cómete toda la comida, sácate Obedece. buenas notas, haz todas las tareas, ¿me entiendes? Nosotros no permitimos que los niños sean niños en la expresión de su estrés y en la expresión del juego, de sus preferencias. Y eso es De lo que hecho, encontramos de eso que has manera... dicho, los que cumplen todo eso que tú acabas de decir, son como los niños buenos, son los niños que todo el mundo quiere tener, ¿no? O los alumnos que Bueno, todos quieren tener.
por eso somos una sociedad internalizante, porque somos una sociedad en donde nosotros lo que valoramos justamente es el niño productor, para tener un adulto productor, el que no alega, el que no llora, el que no hace pataleta, el que no hace sindicato, el que, ¿me entiendes o no? Sí, hombre, Entonces, sí. ahora eso tiene un costo, porque el niño se va guardando y se va guardando y se va guardando y se va guardando el estrés y la teoría que tenemos es que eso explota en la adolescencia. Y ¿Ya? ahí tenemos Tú esa conoces. adolescencia tan conflictiva de hoy, por otro No, lado. no, 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 mira, no tenemos una adolescencia conflictiva hoy, tenemos una adolescencia donde el país número uno de suicidio adolescente es Corea y el Ujú. segundo es Chile, Claro, ¿me sí, sí, entiendes? es terrible. Si yo Tenemos me un dossier. refiero a los padres, que los padres vemos como conflictiva y los profesores como conflictiva la adolescencia. Como que es un Sí, problema, para nosotros es un problema. sí, ahora estamos tratando de reformular todo ese concepto de adolescencia. Es un concepto que está erróneo, que ¿Ya? viene de teorías antiguas. Cuando Estupendo. nosotros analizamos a los cazadores recolectores, que son nuestra base, nosotros somos cazadores recolectores. Ujú. El 92% de nuestra especie es como cazador recolector, ¿me entiendes? Y en la Sí. adolescencia, cuando tú eras cazador recolector, equivale a cuando uno tiene como 27 años, ¿me entiendes? Ujú. El adolescente cazador recolector ya es el que el papá le dice, ok, te tienes que ir a aprender a cazar solo, tienes que tener tu familia, te tienes que hacer tu propia ruca, ¿me entiendes? Entonces hay una razón genética y hormonal por la que el adolescente tiene que ser expansivo y Sí. impulsivo, Ujú. porque en esa época que nosotros, en la adolescencia era la época de salir a hacerte la vida. Lo que Claro. pasa es que en esta sociedad moderna nosotros eso lo clasificamos como el niño impulsivo, pero desde un punto de vista evolutivo, biológico, eso es completamente normal en el adolescente. Sí. Todo el contrario, el adolescente cazador-recolector se jugaba a la vida si no era impulsivo, aventurero, llevando los límites al extremo. Sí, es increíble porque es la falta de miedo es una característica necesaria en esa época, porque como que vemos a los niños que son más que toman más riesgos y todo eso es totalmente Tienen que ser así. tienen que ser así. Hicimos un programa sobre la adolescencia donde comentamos esto precisamente, a lo mejor no me expliqué bien antes, precisamente que es natural y es necesario esto que está pasando, características adolescentes típicas. Pero tú hablas de lo internalizante, ¿no? Como que es lo bien visto, el niño bueno, mientras que el otro niño, el que Claro. genera problema, ese no lo queremos, ¿no? Esa es la segunda Ese, causa que ese, viste tú del claro, tema. a ese lo vamos a mandar al psicólogo, psiquiatra, lo vamos a medicar, lo vamos a retar, y ahí no está el problema. El De hecho, problema es, planteas que sí, sí, puede estar incluso más dañado el niño que ha internalizado sus dramas que el que los no, 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 saca para no afuera. no lo planteamos nosotros, hay como 17.000 estudios que muestran que los niños internalizantes después tienen alta propensión a tener depresión. No sé si tú sabes, pero somos uno de los países con las tasas de mayor depresión Sí, lo adulta sé. Uh-huh. en el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró que en 30 años más la internalización iba a ser la segunda causa de enfermedad y de, ¿cómo le llaman ellos? El burden, como de la carga para la sociedad, Uh-huh, iba uh-huh. a ser la segunda causa más grave de una sociedad después del VIH. Imagínate. O Pues, sea, no estamos hablando de opiniones personales, ¿me entiendes? Los datos son demasiado fuertes. sí. Bueno, a ver si con todos estos datos vamos a ir dándonos cuenta de que algo hay que hacer. Y desde el punto de vista del colegio, ¿qué pasa con la educación en nuestro país? ¿Qué pasa? Uh, Tienes hasta las 10 de la noche, me Oh, me imagino, tiempo. encantaría, te aviso. Pero vas a tener que resumir, por desgracia. Ok, te lo voy a tratar de resumir. Mira, la educación nunca surgió en la historia para los niños, ¿ya? Uh-huh. La educación nunca tuvo el fin de enseñar nada a los niños. La educación surge después de la segunda revolución industrial, donde yo necesitaba, a mí ya no me servía la mano de obra masculina, sino que habían ciertas tareas que las mujeres hacían mejor que los hombres. Uh-huh. Entonces yo tenía que sacar a estos dos de la casa y ahora ¿dónde los dejo? Y ahí empezaron a salir como los kindergarten y las salas de cunas como provisionales, y eso se empezó a alargar,
Y ahí hay como una especie como un gran hermano, ¿me entiendes? Que es un genio, que lo que hizo fue ir creando una educación que tuviera exactamente las mismas características de cómo se hace una empresa productiva, ¿me Ujú. entiendes? Cuando tú vas a una empresa productiva, ¿qué es lo que tú encuentras? Todos tienen el mismo uniforme, ¿ya? Por algo usamos todo el mismo uniforme. ¿Cuál es el mensaje que te están diciendo? Oye, tú no eres diferente a mí, tú y yo somos una serie de Coca-Colitas que están haciendo, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, eso fue la primera cosa, de que había que crear una educación que fuera parecida a la industria. Entonces, Claro. era enseñarle lo mismo a todos, que los niños tenían que ser obedientes, enseñarles en base a metas, ¿Sí? igual que en las empresas. Las metas se llaman en el colegio notas, o más específicamente el CIMSE, ¿me entiendes? Tenías que enseñar obediencia hacia el profesor, Para luego eh, obedecer a tu jefe. Así es. y para que después no tengas uno que te empiece a hacer un sindicato, ¿me Claro. entiendes? Entonces, esa fue la educación. ¿Y qué es lo que pasaba con la Coca-Colita que aparecía fallada? Ujú. ¿Entiendes? Bueno, la voto, pero acá yo no puedo votar al niño. Aquí la Coca-Colita fallaba, si se tenía que inventarle algún problema. ¿Por qué no sigue todo el resto de las Coca-Colitas? No, y ahí empezó de que el déficit atencional con hiperactividad, que el niño tiene problemas en la familia, la psiquiatría hizo pésimo, la psicología también lo hizo mal. Entonces la idea era sacar al niño del rebaño, medicarlo para después volverlo al rebaño para que siguiera formando esa Coca-Colita. Una Coca-Colita ¿Me sin entiendes? burbujas ya, porque ya Claro, claro. Entonces, tocado. mira, hay un libro muy genial que se llama ¿Por qué la educación es una total pérdida de dinero y de tiempo? Que está en inglés, lo hizo un tipo muy genial también. Y él muestra con datos, por ejemplo, que el currículum de los colegios y de las universidades están sobreestimados como en un 80%. Es decir, ¿qué significa esto? Vamos a tomar el colegio. Tú Ya. no necesitas más de 3 o 4 horas de clase para enseñar lo que realmente se necesita para el futuro. Ujú. ¿Me entiendes? Tú no. Con 3 horas de clase al día basta y sobra para lo que el niño realmente necesita para la experiencia laboral. Claro. Entonces él se pregunta, pero es que entonces, ¿por qué tenemos el 80% del currículum no sirve para nada? Bueno, Ujú. por una simple razón, se la da él y la damos todos. Porque si no, ¿qué hago yo con el niño soltándolo a las 12:30 de la clase? ¿Quién lo va a buscar? Claro. ¿No? Si ¿No, necesito a no su te padre parece, y a su madre para que trabajen para mí. no te parece raro que nosotros, los niños en el colegio, entran y salen a la misma hora que sus papás? Ujú. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Esto no es la teoría de la conspiración, esto es real. Son ver Eh, los hechos. eh, No, claro. Y otra cosa que te puedo decir, así como para no alargarme tanto, pero mira, si la educación fuera para los niños, por los niños, para ellos, una primera pregunta que yo una vez me hice, entonces, ¿por qué los profesores no saben sobre desarrollo infantil? Ujú. ¿Me entiendes? Nunca, porque el punto no es la materia. Esa materia, la matemática. La matemática no es un ente abstracto. La matemática es una materia que tiene que entrar en un cerebro y en un cuerpo de un niño que tiene ciertas características que no puede aprender estresado, que necesita estar conectado con los otros. Entonces a mí me llama la atención cómo es como que yo soy un cardiólogo, pero nunca he estudiado el corazón. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, Efectivamente. otra demostración más de que en verdad la educación nunca fue para, ni es actualmente para los niños. ¿Me Por entiendes? Te supuesto. podría explicar miles de otras razones que Me hay. imagino. Pero es increíble porque, bueno, yo he estado muchos años, yo he sido una madre activa, de hecho revoltosa, así que una apoderada. Así que, pero por ejemplo, en todo lo que he hablado en distintos colegios y todo y en distintas edades, pero tú, por ejemplo, les dices que si planteas el tema de si el centro es el niño y todos te dicen que sí. O, por ejemplo, dices, ¿y el tema emocional? No, si está metido en el currículum transversalmente. No, no es Pero luego, verdad. luego la realidad es que no pasa nada, ¿me entiendes? Tenemos No es miles de verdad. problemas con los niños. No, no es verdad. Recién este año y después de tanto patalear,
ahora el Ministerio de Educación está tratando de meter un poco esto de la educación emocional, que no es lo mismo que nosotros planteamos como aprendizaje socioemocional, pero no es verdad, no hay ningún solo, o deben haber un colegio ya para no tirarme que haya implementado realmente un programa de aprendizaje socioemocional de Claro. verdad. No, eso no es posible. Me interesa también que tú dijiste que no sirve porque hay algunos que a lo mejor intentan hacer alguna cosita por aquí, una charlita por allá, un no sé cuántitos por el otro Claro, lado, pero en realidad eso no es útil, ¿no? O sea, hay que tomárselo como un no. programa de amplio alcance, ¿no? Claro, eso es un gran tema, ¿ah? Porque eso es lo que sabemos que hacen acá en Chile. Mira, fuimos la primera persona que en los años 2003 hicimos el primer estudio de bullying en Chile. El bullying nadie lo conocía. O sea, nuestros colegas se reían de nosotros, decían, vaya a hacer un estudio de qué, de bullying. Ya la palabra era rara, ¿me entiendes? Ni los colegas sabían lo que era el bullying. Hicimos este primer estudio donde salimos obviamente con unas tasas así como de bullying, pero súper altas, ¿me entiendes? Ya salió el bullying, se hizo una ley anti-bullying, las tasas de bullying siguieron subiendo a pesar de que había una ley anti-bullying, y en esa época a mí me pasaba eso, ¿ves? Que te llegaba el director del colegio y te decía, oye Felipe, necesito que nos haga una charla de bullying en mayo, pero también necesitamos a alguien que hable de educación sexual en marzo. Y queremos terminar ahora que esto está de moda, que le llaman como educación emocional, en diciembre. ¿Me entiendes? Entonces el director, claro, él o directora se sentía, mira, nosotros somos un colegio que le preocupa el bullying, le preocupa la educación sexual y le preocupa el aprendizaje socioemocional, y eso no sirve absolutamente de nada. Tienes que hacer un programa, que es el que tenemos nosotros, que es ordenado, 1 o 2 horas a la semana, tiene que durar mínimo 6 meses, tienes que evaluar el programa antes y después, O sea, y eso acá no va a pasar, o no no va ha a pasar pasado por por ahora. ahora. Por ahora, vamos a pensar que lo podremos lograr en algún momento. Mira, Sí, me interesa, ya lo has hablado un poco con el tema de los niños, lo internalizante y lo externalizante, pero tú consideras que para generar vínculo, que es la seguridad emocional es lo que necesitan los niños, tener seguridad emocional, y se logra a través de un vínculo de apego sano, que luego entramos en qué es apego para ti exactamente, pero el tema este de que para conseguir un verdadero vínculo sano, los momentos importantes son los de estrés. O sea, tú puedes jugar con tu sí, hijo, irte de paseo, yo qué sé, pero cuando el niño está estresado, cuando te está molestando, cuando está en la pataleta, esos son los verdaderamente importantes para generar apego. ¿Por qué? sí, mira, nosotros tenemos, dentro de todo este estudio y todo esto que estamos haciendo, nos hemos sentido como unos médicos como el COVID, ¿me entiendes? Y nosotros encontramos que el virus que está enfermando a Chile es el estrés, ¿me entiendes? Es decir, los niños viven niveles de estrés que están por sobre lo que su organismo y su sistema nervioso puede aguantar, ¿ya? Eso es un tema que te lo digo porque es importante. Ahora te lo explico desde el punto de vista del apego. Si yo soy un niño y acabo de nacer y tengo 23% de mi cerebro desarrollado, apenas me puedo mover, ¿me entiendes? ¿En qué momento yo necesito a mi mamá? Y es en los momentos donde siento malestar, ¿me entiendes? Donde me da hambre, me da frío, me siento solo. Entonces, para el bebé, como tiene que sobrevivir y llegar a la edad adulta, al niño no le sirve que el papá juegue todo el día, pero que no le dé comida después, ¿me entiendes? Entonces, el estrés es la forma que tiene el niño, de alguna manera es el mensaje que el niño tiene para pedir ayuda, pero también es el mensaje que el niño tiene para saber si tú realmente eres alguien en el que puede confiar en ti. Por supuesto. Y esa confianza se le llama como seguridad emocional. ¿Me entiendes? Porque te voy a poner un ejemplo súper simple. Para que haya apego, lo único que necesitas es tiempo. O sea, si yo tomo un bebé de la calle ahora y lo cuido y lo tomo a los dos meses y lo cuido hasta los 10 meses, a los 10 meses yo voy a ser su figura de apego. Independiente de quién habrán sido sus papás o su mamá. ¿Me entiendes? Para que haya apego solamente se necesita tiempo. Por eso los niños tienen apego con sus educadoras de párvulo, no porque sean especiales, sino porque pasan tiempo con ellos. Sí, porque a veces Pero uno piensa, sí, no, dime tú.
Que a veces uno piensa que la figura de apego es solo la madre o el padre o el cuidador en casa, pero resulta que también se genera con los educadores. No, porque ahí es donde la gente no piensa como evolucionista, ¿me entiendes? Al niño no le sirve evolutivamente tener un programa genético para solo apegarse a su mamá, porque si la mamá se muere él. No, el sistema de apego tiene que ser más flexible. Yo me voy a ir con el que me regula continua y constantemente y adecuadamente el estrés. Esa va a ser mi figura principal de apego. Si se llama papá, mamá, nana o abuelo, al niño le da exactamente lo mismo. Profesora, igual, o profesor, claro. Entonces, por eso es que el apego es tan importante. Y hay otra cosa que es muy importante también explicarle a los auditores. En el apego es donde el niño evalúa si tú realmente eres real. ¿A qué me refiero real? A que yo te puedo decir, hijo, yo te quiero, yo te amo, tú eres lo más importante en mi vida, me cambiaste la vida, no hay nada, y el niño está llorando y yo llego y lo mando a la pieza. ¿Me entiendes? El niño tiene un sistema muy sofisticado, psicobiológico, en donde él, cómo evalúa realmente a las personas vincularmente, es a través de la regulación, del apego. Como tú mismo dijiste, yo siempre lo digo, a mí no me sirve jugar 3 horas al día con mi papá, con mi hijo fútbol, y después mi papá me dice, ya, pues papá, vámonos a la casa, quiero ver a mi mamá y tengo hambre. Y yo le digo, cállate, si vamos a seguir jugando, bueno, acabo de matar esas 3 horas de fútbol con ese puro comentario. Claro, es la regulación del estrés, ¿no? Es en la regulación del estrés. Es la regulación del estrés, eso es lo importante. Y eso también tiene un efecto positivo para estos papás estresados que no pasan ni media hora al día con sus hijos. Y es que no tienen que estar jugando, ni disfrazándose de Peppa, ni de... En mi época era Barney, no sé si sigue existiendo Barney. ¿No? ¿Me entiendes? No tienen que hacer eso. El punto es que tú tienes que saber prestar, y eso es el amar, tú tienes que saber prestarle atención a cuando tu hijo esté estresado, tienes que saber empatizar, comprender que este estrés no es para hacerte la vida imposible para ti, sino que al niño algo le pasa. Tienes que tratar de ver qué te pasa a ti con el estrés de tu hijo y después tú tienes que hacer algo para calmar. Y esas 4 siglas hacen amar, y en eso llevamos 15 años. Y tenemos amar para familias adoptivas, para familias de acogidas, para salas de cuna, para mamás que están en la cárcel con sus hijos, para niños del Sename. Hay amares para regalar, como dicen. Para todo el mundo. Pero este amar justamente es la metodología que propones, ¿no? Para un aprendizaje socioemocional efectivo, ¿no? Claro, pero en estrés. ¿Me entiendes? Yo, en los programas AMAR, si una mamá me dice, mira, quiero inscribirme a tu programa AMAR, yo le digo, perfecto, le explico todo, pero yo no te voy a enseñar a jugar con tu hijo. Porque para tu hijo es mucho más importante que tú aprendas a cómo calmarlo cuando está llorando, a enseñarle las palabras en inglés. Ese es el problema que pasa con la educación en Chile. Y todavía este gobierno es igual, y los últimos han sido todos iguales. Y es que la gente piensa que la inteligencia es más importante que la regulación del estrés. Y cuando hay estrés, no hay aprendizaje. Claro, lo hemos explicado también en otros programas, cómo se inhibe, cuando estás emocionalmente alterado, se inhibe la capacidad de razonar y de pensar. Absolutamente. Mira, justamente, ahora que hablas de ese tema, porque esta propuesta de aprendizaje socioemocional que haces, que hasta tienes un hashtag por ahí que he visto. Sí. ¿Cómo era? No, era más a... Hashtag más AC, que significa aprendizaje socioemocional, menos EF, que significa educación formal. Claro, porque tan obsesionados con lo cognitivo que se nos olvida que está totalmente relacionado con lo emocional, ¿no? Incluso, ¿qué beneficios tiene? Porque hay beneficios concretos de tener niños con habilidades emocionales desarrolladas desde pequeños, ¿no? Hay beneficios concretos. Tú sabes que una de las grandes paradojas de la C, porque los profesores tienen esta idea que la C, no la educación emocional, que la C tiene que ver con que ahora vamos a enseñarle a los niños a ser empáticos y que vamos a estar abrazando a todo el mundo y toda la cosa. Y tú sabes que la gran paradójica que los buenos estudios han demostrado 2 cosas. Uno, que los colegios cuando implementan el AC como hay que hacer,
hacerlo, ¿sabes lo que primero mejora? Ujú. Adivina. ¿Ah? ¿Cuál es la variable tú que crees que la primera que mejora cuando yo implemento un programa C bien hecho? Las notas, la autoestima, no sé, ¿qué será? Las notas. Las Las notas. notas. Oye, pero ¿Me Felipe, a mí entiendes? esas cosas, porque yo solo he hablado en distintas reuniones de apoderados, ¿no? Y dices, o sea, los padres parece que estamos solo preocupados por las notas, parece que no es Bueno, preocupación, ¿no? Y resulta que les dices, oye, pero es que está súper relacionado con que tengamos hijos hábiles emocionalmente, pero como que no eso, cuaja la idea, es como que se queda ahí. claro, porque la gente no está informada y esa también la idea desde nuestra hashtag más AC menos F, que entiendan que la educación formal no se trata de que nos vamos a olvidar y que no va a haber matemática ni de nada. Sigue haciendo matemática, biología. Lo que pasa es que el AC tiene que ver que primero que el colegio tiene que bajar el nivel de estrés general de los niños. Tú sabes que en la OECD somos el país número 1 del número de horas que pasamos en sala. 36,5 horas, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos toda una propuesta de cómo bajamos primero el estrés en el ambiente general, pero la verdadera herramienta del aprendizaje es el docente, es el vínculo emocional entre el docente y el niño. Y por suerte tenemos como no sé cuántos cientos de investigaciones que han demostrado que es así. ¿Me entiendes? Entonces a mí me da risa porque yo les digo a los colegios, mira, ¿quieren tener buen CIMSE? Apliquen a C, porque eso es lo que se ha demostrado. ¿Me entiendes? Es la gran paradoja. Ahora yo lo entiendo, porque cuando tú aplicas un programa C, tú le bajas el nivel de estrés a los niños. Y al bajarle el nivel de estrés a los niños, ahora los niños están, su corteza frontal y hiperfrontal está más lista para Está aprender. disponible, claro. Está disponible. Está disponible para aprender. Es maravilloso, la verdad es que uno no entiende qué pasa. Ahora, en ese sentido habría que cambiar mucho, ¿no? En la educación, o sea, hay que reorganizar, reorientar totalmente el sistema educativo, ¿no? Porque, o tú crees que, porque en el fondo, yo leí también un libro que había comentado en otro programa que se llama Ojos que sí ven, de una experiencia que hubo en México de convivencia escolar, de mejora de la convivencia escolar en establecimientos educacionales con alta vulnerabilidad y todo eso, y hablaban de lo importante que es la figura del profesor precisamente y lo que pasa dentro de la sala de clases para lograr una buena convivencia. Entonces, no sé, hay tantas cosas, no sé ni por dónde iniciar la pregunta. O sea, el tema este de que hay que cambiar la praxis educativa, la organización del No, sistema, ¿cómo lo ves tú? yo te lo puedo responder de la manera muy simple. Hay que agarrar la educación y hay que dar la vuelta entera. No es un parche. No, 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 no. Aquí no empecemos con esta cuestión, lo que nosotros hicimos de lo que hablábamos del árbol de Pascua. No empecemos que la charla de acá, que el taller de 2 días de entrenamiento en educación emocional por allá. No, no. Aquí la educación hay que dar la vuelta entera, literalmente, porque tenemos una educación. Y sabes, a mí una de las cosas que más me duele es que, mira, a mí me encanta estudiar. Yo fui un porro en el colegio. ¿Ah? A mí me iba pésimo en el colegio. Solo me gustaba leer, nada más. El resto, ni mis papás me dicen yo no sé cómo tú saliste del colegio. ¿Me entiendes? Pero a mí me encanta leer. El aprendizaje me fascina, me apasiona. No sé de dónde salió eso, pero no salió del colegio, ¿me entiendes? Creo que de mis papás. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas, ¿por qué te lo digo esto? Porque a mí lo que más me duele que hace esta educación es que te mata la pasión por el conocimiento. Porque el conocimiento solamente se convierte en obtener una nota, una meta. Da lo mismo el proceso. Yo lo digo con mis hijos, oye, ¿cómo te fue la prueba de matemáticas? Un 7 y aprendiste, ¿qué importa? Me saqué un 7. Claro. Nosotros, esta es una educación que asocia el aprendizaje a una experiencia emocional aversiva. Por eso nosotros no estamos, a mí me alegra que la gente lea ahora a este señor de la masa y que lea de la estrella, pero nosotros también yo tengo libros de divulgación científica que he tratado de escribir sobre el apego y me lo rechazan. Porque me dicen que no, que los papás no van a entender. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo no van a entender cómo funciona el hoyo negro y la materia oscura? ¿Me entiendes? ¿Y cómo no van a entender? Claro, ¿cómo no van a entender que yo les dé mi libro y les ponga unos pocos datos? Oye, pero ¿y no hay un poco
hay como de paternalismo de la peor manera, porque yo también me he encontrado con que no vamos a decirle eso a los padres porque si no están preparados, ¿me entiendes? Eso mismo que tú has dicho yo lo he vivido, ¿me entiendes? Personalmente, como no, si no van a ser capaces, ¿me entiendes? Es como, y claro, hay mucha dificultad y hay mucha gente que no ha leído nada de esto, pero habrá que hablarlo en algún momento, ¿no? Y lo que hacemos, o sea, el amar en el fondo yo lo hice por eso. Yo había escrito 3 libros súper densos que lo ocupan como materia en pregrado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y el objetivo del amar era académico 100%. Y de repente un día yo dije, en una crisis, y digo, bueno, ¿para qué hago toda esta investigación y para qué hago todas estas cosas si me va a leer Pedro, Juan y Diego y listo? Esto lo tiene que saber todo el mundo. Y el amar a mí me costó mucho, yo no soy muy bueno para escribir, y me costó escribirlo para el papá y para la mamá. Y por eso pegó. Pero después yo hice otro de trauma, que era más complejo. El Y del trauma también la gente, oculto, el del sí, trauma oculto en y la la infancia. gente, y la gente lo ha leído. Eso es como Uh-huh. divulgación científica, ¿me entiendes? Sí, además Pero que han ahora sacado, querido, sí. Sí, sí. ahora querido, estoy terminando este tercero para hablar de la epidemia. Y me dicen, es que tiene muchos datos, es que nadie te va a entender. A mí me da la impresión Te de que voy la a gente decir quiere... una cosa por si te está oyendo ver, alguno de tus editores. ¿Eh? Este libro yo lo compré hace una semana. En Ancud, en la librería de Ancud estaba este libro de Felipe Le Canelli. es raro. Me lo he leído. Le he pedido que me traiga el otro también de trauma oculto, o que tienes más, pero ese. Bueno, me lo he leído y tengo como 4 personas en lista de espera. ¿Me entiendes? Yo me lo he acabado y ahora ya te entrevisto y ahora se lo voy a llevar a una amiga mía que además tiene un colegio con niños pequeños que se lo va a leer. ¿Me entiendes? Y después va otra que es abuela y después va otro que va a ser papá. ¿Me No, entiendes? claro. O sea, Y ¿cómo que ya no hay van, interés? O sea, ya basta ya de... y, me acaba hace 2, 3 días me dijeron que ya va en su sexta edición, pero uh-huh. las ediciones son todas iguales. Las ediciones uno las va cambiando, las va actualizando, pero no, a mí me han rechazado 3 editoriales porque me dicen que el libro es muy denso. Ahora estoy tratando de escribirlo ya más concreto todavía, casi con monitos, a ver si esta vez enganchan y lo publican. Yo espero Mira, que sí. ¿sabes lo que yo pienso? Que te voy a contar lo que me pasó a mí, una cosa que me pasó con este libro, que ya me había pasado antes, es la segunda vez que lo hago, pero te lo voy a contar porque yo pienso que es la clave, que hablaba hoy con mi amiga, la clave de por qué cuestan tanto estos cambios. Y es que yo me leí este libro y hablabas de lo que has contado antes de los niños y el dormir. El dormir, ¿no? Mm. Que los niños ojalá que duerman con su cuidador, ¿no? Así que van a estar mucho mejor y van a dormir mucho mejor toda la familia. Bueno, yo con mi primera hija, yo la separé de mi habitación a los 6 meses. Mm. Y peor, te voy a decir lo peor, porque aquí me desnudo, ¿me entiendes? Es que yo intenté hacer el método Estevil con mi hija mayor. Ese que es que habría que... Yo ese libro lo quemé. Hice una donación de libros una vez y ese libro no lo doné. Nadie se tiene que leer ese libro en el planeta, ¿me entiendes? Bueno, yo lo intenté. O sea, si vieras lo que lloró mi hija y no lo conseguí ni con el Estevil, o sea, al final, gracias a Dios, no lo logró. O sea, ella fue... Tu hija ganó. Llora que te llora, ¿me entiendes? Ahí no, jamás se cayó. Entonces, al final lo tiré a la Tu basura. hija ganó. Qué Yo leí bueno. este libro el otro día y llegué a esa parte y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui tan ignorante de madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hice tanto daño? No importa, si no, yo no me machaco, no te preocupes. Pero fui a mi hija y le dije, ya te lo había dicho una vez, hija, pero te lo vuelvo a decir, niña preciosa, cuánto siento que tu madre cuando te tuvo no sabía y hice No estas sabía. burradas tan grandes. Entonces tienes que darte cuenta, y ahí yo voy aquí de la cuestión que tiene que ver con el automentalizar del amar, ¿no? de tu propuesta, que es que uno tiene que verse a sí mismo, y cuando te ves a ti mismo, ves cosas que no te gustan. No, Y eso claro, es lo que le claro. cuesta tanto al adulto, ¿no? El querer verse a Sí, sí mismo, la introspección, ¿no? sí. Yo a veces también siento que los editores están pensando en cuánto va a vender, pero yo creo que vende. Ahora, Pues, es interesante que muestre que hablas del método Estivil. ¿Tú eres española o tienes yo soy descendencia nacida en española? España, hasta los 29 años viví en España y de los 29 a los 51 que tengo ahora en Ancud y tengo las 2 nacionalidades, así que tengo chilena. Ah, porque el método Estivil, tú sabes que fue un bestseller mundial. Sí, lo sé O sea, perfectamente. Yo soy una de las lesas. Ni Pilar Sordo vendió tanto. Y te tengo que contar, yo no sé si tuviste nuestros datos, pero evaluamos el método Estivil. Y adivina, Que no sirve para nada. Los niños 14, deprimidos después. no, 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 no. De los 14 países que evaluamos, Chile sigue siendo este año, el año pasado,
el país que más ocupa el método Estivil de los 14 países, pero encontramos otra cosa mucho más terrible, que aquellos niños a los que más le hacen el método Estivil se vuelven cada vez más internalizantes, a nivel Claro, de ya por de supuesto. trastorno. Bueno, para mí mi maestra fue mi hija mayor, que a los 7 años, cuando ella tenía rabietas y pataletas, y a mí me estresaba eso gigantescamente, no sabía cómo hacer con eso que me estaba presentando mi hija, la llevé a la psicólogo, a una psicóloga. Fue a una sesión, fue a la segunda, y a la segunda me dijo, mamá, yo no quiero ir más, con 7 años, ¿eh? La que tienes que ir eres tú. Eso me dijo mi hija de 7 años, ¿me entiendes? Y dije, ahí va, pues es verdad. Y menos mal que dije que es verdad. Y entonces No, empecé, y ahí claro, fue mi autoconocimiento, ahí empezó mi autoconocimiento y también empezó mi investigar cómo ser una mejor madre. Y entonces claro. aprendí tantas cosas después, ¿me entiendes? Que dije, ay, qué pena que no las aprendí antes. Pero bueno, con programas como estos y con muchas cosas que he hecho en la vida, intento que otras madres y otros padres y otros cuidadores y otros profesores entiendan la importancia que tienen esos 7 primeros de años de vida en los niños. Y después, No, claro, claro. A nosotros lo que nos preocupa es justamente el otro lado de la luna, ¿me entiendes? Y es porque hay mamás que no enganchan con sus hijos, ¿ves? Y no estoy hablando independiente del nivel socioeconómico, ¿ves? Como estamos viendo mucha negligencia en todas partes. Esa ha sido una pregunta que yo me la hago, creo que no sé si en esto o en otro, porque, claro, a mí, yo soy hombre, que es más raro, tengo esta sensibilidad frente a la infancia hasta el punto de que hice el sentido de mi vida, esto es el sentido de mi vida, esto para mí no es un trabajo, yo no me se te siento nota, te lo trabajando, digo, se te nota. ¿me entiendes? Pero ¿por qué no hay más hombres que son así o por qué no hay más mujeres que son así, ¿ves? Bueno, porque ahí entra también, ¿Por qué no hay un diputado o un grupo de diputados que sean así? ¿Por qué no tenemos un presidente que tenga esta sensibilidad, ¿me entiende? Y que entiende que podría cambiar un país y darle, imagínate, darle felicidad a los niños, ¿ves? Yo creo que no hay nada más hermoso que eso, no hay un número, ni un no, PIB, ni un nada, IPC, ni no sé cuántito que supera eso. Entonces, de verdad que sí. eh, eso es lo que a uno le da lata, ¿me entiendes? Que los más pobres somos los que más nos interesan los niños, pero todos los que tienen los pueblos, estos lugares de poder, cero, cero, Bueno, pero cero. yo te voy a decir mi teoría de la vida, ¿eh? Porque claro, evidentemente no le encantaría lo que tú dices de un presidente, un diputado maravilloso de estos que hacen justo lo que se debería hacer por lo que dicen las investigaciones, pero yo Mm, pienso que en el mundo está habiendo una revolución que no sale en los medios de comunicación, ¿me entiendes? Yo pienso que está mm. habiendo una revolución oculta, ¿me entiendes? Entonces, y ahí es lo que hacemos cada uno. O sea, al fin y al cabo, la sociedad es la suma de todos nosotros. O sea, si nosotros estamos mal, la sociedad va a estar mal. Empieza por estar bien tú contigo mismo y con los que te rodean. Y por ahí estamos generando un cambio, ¿sabes? Que de proporciones incalculables, ¿me entiendes? Así que, Mira, Carmela, yo estoy completamente de acuerdo contigo y una de las cosas que más a mí me duele, porque yo me siento viejo, es que yo llevo 20 años. Entonces, llevo 20 años y soy testigo de qué lo que ha ido pasando cada año con la evolución de la conciencia empática hacia la infancia. Y claramente estamos, y ahí es donde lo que no entendemos, ¿me entiendes? Y es que en términos de conciencia estamos mejor, pero los datos nos muestran que los niños están más enfermos. ¿Me pero a entiendes? lo mejor, Yo hace el año 2004, si yo doy la charla que yo doy, por ejemplo, que yo suelo dar ahora a un papá, y yo esa charla la hubiera dado el 2003, esos papás se hubieran parado y me hubieran sacado la cresta. claro. ¿Me entiendes? Ahora yo doy esa charla y la tiro y tiro todo y los papás se quedan calladitos porque, bueno, es lo que se dice. Si lo que a mí me preocupa es que sí, yo también tengo ese lado optimismo, que estamos hablando de cosas que nunca se hablaban, que estamos entendiendo cosas de los niños que nunca se habían entendido, que ya no hay más duérmete niño, pero al parecer sí hay, ¿ves? Pero, Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, cómo este doble mundo de que hay esta sensación de igual del respeto hacia el otro, de la igualdad, todo eso que yo encuentro genial, pero por yo el tengo otro. mis malditos datos que me muestran de que... Pero mira, de- de- y eso no será un poco también el tema este que a mí me ha pasado, te lo digo desde lo más personal, porque yo he estado en mil cosas,
el tema este de que a uno le gustaría que los acontecimientos tuvieran lugar en los tiempos de uno. O sea, yo encuentro como que tengo todo tan claro, sé todas estas investigaciones que hay que producir los cambios ya, que sería lo ideal. Pero al fin y al cabo uno es un átomo, ¿me entiendes? En toda esta diversidad y los tiempos del universo, yo qué sé, no dependen de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que hay que, ¿yo qué he hecho para no desmotivar? Aquí parece que me está haciendo una entrevista ahora a mí, madre mía, estoy hablando demasiado. Pero para mí lo que yo hago es que lo más importante es que yo dé lo mejor que yo puedo dar de mí y Sí, que sí, yo me sí, yo conozca lo también. mejor y lo demás no depende de mí, ¿me entiendes? Estamos en un entramado inmenso donde vete tú a saber No, cuál es la sí, consecuencia de lo que yo hago, ¿me entiendes? absolutamente. Mira, yo trabajo mucho el tema del trauma. La gente no entiende qué es mi tema favorito. Ujú. Para mí, el trauma durante los primeros 3 años de vida es el tema que más me apasiona y porque sé que hay muchas cosas así. Y yo tengo unos videos terribles de niños, ¿me entiendes? Entonces yo hago cursos y la gente se me acerca y me dice, oye, Felipe, ¿y tú cómo te despertáis en las mañanas? Me dice. Entonces yo le digo, es que, no sé, quizás es lo que dices tú, ¿ves? Yo no pretendo cambiar el mundo, no tengo ningún interés mesiánico. Yo voy a seguir haciendo lo que hago todos los días y escribir mi artículo y todo esto, pero no estoy pensando que voy a cambiar esto. Pero es como dices tú, ¿me entiendes? Ujú. Vamos de a poco, vamos a algunos. Y no Hay sabes una las parte consecuencias. optimista, Ujú. hay una parte optimista que sí se siente una mayor conciencia y tengo mis datos pesimistas, pero veamos cómo Déjalo, se va. déjalo, déjalo a ver qué pasa. No, tú no sabes las Claro, consecuencias de tus actos. Mira, mira, no, que te estoy entrevistando una española, te está entrevistando desde Ancud, ¿me entiendes? Para una radio. Mira, es lo que claro, te digo. O sea, todo puede pasar en el mundo. Una española y chilena, cuidado. Así que, somos sistemas no lineales sí. que no sabemos nunca hacia dónde terminamos. Exactamente. Bueno, oye, después de todo esto, solo quiero hacerte un último tema que me gustaría tocar contigo, que Dale, como dale. bien sabes, ayer se votó la Ley de Educación Sexual Integral en el Congreso Sí, y no hubo ni quórum. Y en algún lado te escuché hablar de que te gustaría hablar de la educación sexual. A mí me parece un tema crucial que está abandonado totalmente, porque aunque ahora es obligatorio para que ustedes sepan, auditores, la educación sexual desde primero medio, en verdad no se hace como hemos hablado, como eso de una charlita por aquí, una charlita por... Es muy poco los establecimientos que hacen educación sexual integral, de verdad. ¿Por qué es necesario, opinas tú, mira, la educación sexual es fundamental desde el primero, segundo año, Uh-huh. pero entendida como es. El sexo, la sexualidad no tiene religión, no tiene, somos seres humanos diversos y el sexo hay que hablarlo como es, ¿me entiendes? Sin ponerle categorías ideológicas de nada, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí, la educación sexual tiene que partir en la educación parvularia y creo que tiene que ser una educación sexual científica, apoyando a todos, tomando todas las consideraciones no ideológicas. Claro. El sexo y la ideología no tienen nada que ver en este mundo. Ahora, Uh-huh. entonces, si vamos a hablar de sexo, hablemos de sexo. Y hay que hablarle de sexo a los niños a partir de los 3 años. ¿Ya? Y hay otra cosa que aprovecho de decirte, que para mí también me interesa. Yo quiero que a los niños se les empiece a hablar de salud mental a los 3 años. Claro, las dos ¿Entiendes? cosas. Mira, yo tengo pacientes que tienen 35 años y después de unas sesiones, yo les tengo que decir, es que tú llevas 6 años deprimido, pero ya la depresión se ha convertido como en algo parte de ti. Y me acuerdo una vez un paciente que me dijo, puta, si esta cuestión, perdona por la grosería, pero ¿por qué si esto no me lo hubieran explicado a los 3 años? De que cuando uno se deprime, le pasan ciertas cosas, todo cambia, ¿me entiendes? Yo creo que es urgente una educación emocional a los niños de 3 años. Que cuando un niño de 3 años tenga un ataque de pánico, él sabe lo que es un ataque de pánico. Que cuando un niño de 3 años se amanezca y quiere llorar y está triste porque sus papás se separaron, él sabe que eso significa eso. Tú no sabes lo preparados que estaríamos los seres humanos si es que nos hicieran una educación
temprana de la salud mental. Estoy totalmente de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. De hecho, siempre, ahora se habla mucho de esto de educar niños felices, pero parece que los niños, pues, hacer feliz a tu hijo, a veces que para algunos parece que es regalarle el smartphone, llevarlo de viaje a No, no sé dónde, yo qué sé, cosas como o superficiales, no, cuando resulta que con eso no estamos logrando que sean felices en el futuro. Sin embargo, con no, esta educación socioemocional sí, con esta... claro, y también es importante para los escuchantes, no, oyentes, no, ahora los queremos escuchantes, porque no solo oír, que escuchen. es también la locura del juego, ¿me entiendes? A mí, mis colegas no me quieren mucho porque yo critico el juego. No todo es jugar, a veces es solo estar, ¿me Claro. entiendes? No tienes que hacer un carnaval de Río para sentirte una buena mamá o un buen papá porque no has estado todo. A veces solo estar, almorzar, Sí, sentarnos porque a ya ver no una es que no película. juguemos, sino que ni siquiera estamos. No, al niño no le interesa que tú te disfraces y le hagas el carnaval de Río. El niño quiere estar contigo, Claro. Ahora, ¿me entiendes? una cosita para que no se nos asusten los escuchantes y las escuchantes, es que cuando hablamos de que hay que educar a los niños en sexualidad desde los 2 o 3 años, no quiere decir que se le va a hablar explícitamente de un montón de cosas, sino que a cada edad le corresponde una serie de aprendizajes sobre No, por sexualidad, ¿me supuesto, entiendes? claro. Por ejemplo, en Chiloé hay muchísimo abuso sexual infantil. Eso hay que empezar a trabajarlo desde muy pequeñitos, Es que precisamente para que no urgente. sean abusados los niños, ¿me entiendes? Claro, si es que aquí vamos a hablar de sexo, no vamos a hablar de pornografía ni de nada. El sexo es algo, el sexo al igual que la salud mental es algo intrínseca en nosotros como Homo sapiens. Entonces Somos hay que seres hablarlo sexuados. de esa forma, de la Ujú, forma directa y cómo es, ¿me ujú. entiendes? No con Porque todo si lo que le no, hemos puesto, no con todo, y no con todo lo que lo hemos enterrado claro. como Pero, tema, pero ¿me sabes que por entiendes? otro lado, porque por ejemplo la mayoría de los púberes y adolescentes, 10 años, 12, 14, el 100% de los que tienen teléfono celular han visto pornografía. Lo que los padres no Sí, entienden es que mientras nosotros no los estamos educando, porque dicen es una cosa de los padres, pero si los padres no los estamos educando en sexualidad, porque no hay más que ver las estadísticas de todo lo que está pasando. Mientras nosotros no los educamos y no dejamos que haya educación sexual integral en los establecimientos, los niños se están educando a través de las redes sociales y de Internet. y hay estudios que muestran de que los adolescentes cuando ven pornografía les genera una visión bastante irreal de lo que es la sexualidad, ¿entiendes? Irreal y machista, porque Como están... algo, obviamente que es real y machista, y a veces hasta ahí, ¿me entiendes? No, Uh-huh. claro. Ahora, haz un estudio y pregúntale a adolescentes de los 10 a los 14 años, oye, ¿tú has hablado alguna vez de sexualidad con tu papá? Te aseguro que no son más del 5 o 10% de las personas. Fíjate que ese porcentaje es el porcentaje de padres que se oponen realmente a aquella educación sexual integral en los establecimientos. Yo he leído estudios al respecto. O sea, no es Bueno, tanto el pero, número de padres que se oponen. claro, Hagámoslo de claro, una vez. pero Es una ley. ahí volvemos a lo que hablamos de una visión adultizada, ¿ves? Uh-huh. Mm. Ahí es la creencia del padre con sus propios rollos sexuales y su cosa religiosa, lo que quiera, que se la pone al niño, sin respetar realmente al niño. Claro, totalmente. Bueno, hay que escuchar más a los niños, hay que escuchar más a los adolescentes. Tenemos que aprender a ponernos en su lugar, tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos y después de que hagamos todo eso y de que hayamos puesto mucha atención en los niños, de ahí entramos a regularlos a través de las propuestas que hacen. Bueno, ese es el AMAR, para que ustedes lo sepan, existen, es una metodología que se pueden contactar con Felipe Le Canelier cuando quieran para ponerla en práctica en sus establecimientos educacionales o donde sean, o como madres o como padres. Así que hay mucho que podemos hacer, hay mucho que podemos hacer. Felipe, no sé si quieres decir algo más. No, yo feliz, me entretuve mucho con la conversación. Hoy día es día viernes, así que estoy contento, aunque tengo que hacer una clase en la noche, pero me encantó conversar contigo como buena española. Yo viví 2 años en Madrid Sí. y los españoles son buenos para conversar. Y eso a uno que no es muy bueno para conversar, me gustó el equilibrio complejo que hicimos. Así que Maravilloso. Y nos salió gracias por natural, natural. todo. Así que Carmela, realmente te lo agradezco y Bueno, espero vernos en algún momento del camino de la vida.
Bueno, ojalá, porque me encanta todo lo que haces, de verdad. Tienes un club de fans en esta zona, te aviso, ¿eh? Así que lo sepas, ¿eh? Vamos a intentar que vengas, ¿eh? Vamos a intentar que vengas de alguna manera. Se hicieron hace algunos años algunos intentos fallidos. Sí, bueno, sí, todo puede pasar, no te creas. Lo seguiremos Ok. intentando, aquí no hay que desesperanzarse. Así que nada, Exactamente. bueno, un millón Bueno, de gracias por tu cercanía, tu simpatía y por lo que haces y no decaigas, que no no, sabes los no, efectos nunca, que nunca, tiene nunca, esto, nunca. nunca se sabe. Y Bueno, gracias a ti y saludos a la gente de Ancud. bueno, y con esto, queridos auditores, auditoras, escuchadores, a partir de hoy, que es mucho más interesante escuchar que oír, nos despedimos de ustedes en este programa, La Pandemia, una oportunidad educativa, recordándoles que este programa después se colgará en el canal de YouTube Aprendiz de Humana 00. Así que ya saben que lo pueden ver, compartir, repasar, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, aunque lo hemos grabado un viernes, como ha dicho Felipe, ya saben que este programa es los miércoles a las 4 de la tarde, así que anímense a seguir escuchándolo, que nos quedan un par de programitas por ahí, ¿vale? Bueno, hasta el próximo miércoles. Que les vaya muy bien.